Ya, vamos a empezar entonces con las preguntas que ustedes me han señalado. Lo primero, un ejemplo de beneficio-exclusión, muy sencillo. Por ejemplo, cuando ustedes ingresan a la universidad en el año académico, a ustedes generalmente si no pagan al contado o si no entregan cheques, le hacen firmar letras o un pagaré. Lo normal es que sea un pagaré. Si es que se paga, en general el pagaré le piden a una persona que sea su fiador. Ustedes me van a decir aval o avalista. No, fiador. En este caso un fiador. Es decir, aquella persona que va a responder por ustedes si es que ustedes no cumplen con el pago de la mensualidad o la anualidad. Bueno, en ese caso, si ese fiador es solamente un fiador, no un avalista, no un deudor solidario, si es que ustedes no pagan, y la universidad demanda directamente al fiador, ese fiador que generalmente son sus padres o algún conocido de ustedes puede decir, ah, primero tienen que demandar al alumno y después me demanda a mí. Entonces les presento la excepción dilatoria de beneficio de exclusión. Ahí tienen un ejemplo. Ah, bueno, señorita, usted, un consejo para todas las personas que es primera vez que ingresan a la clase o que han tenido clases cortadas. Yo actualmente estoy grabando las clases, claro, la parte importante. Por ejemplo, ahora estoy grabando y así yo después lo guardo y lo puedo subir a YouTube. Yo tengo un canal y mi canal es Ricardo Márquez Acevedo. Ustedes ingresan ahí y hay clases de la Universidad de las Américas y de la Universidad Miguel de Cervantes, que estoy haciendo el curso Procesal 1. Entonces ustedes pueden ingresar a la clase de ustedes de hoy día, del 20 de abril del 2020. Así que no van a tener problemas. También ustedes se pueden apoyar en un material que yo he subido a la página de la universidad y también se lo he pasado a la delegada de su curso. Así que con eso no debieran tener problemas. Y espero que, no sé, pues a principios de mayo podamos iniciar las clases normalmente, quizás de otra forma, pero normalmente. Bueno, si no hay más preguntas, no veo que haya nada más en el chat, vamos a seguir con, en este caso, con la clase, y vamos a ingresar al apunte. El apunte es solamente para guiarnos. Mira, a ver, solamente para guiarnos el apunte. Yo también les pediría que, por favor, no conecten el video porque se produce que se puede entrecortar la grabación o cómo sale la clase. Ya, entonces estamos viendo, como habíamos visto, estamos viendo esto del beneficio de exclusión, ya lo señalamos, que es un derecho que tiene el fiador que no es solidario, es simplemente conjunto, se obliga simplemente conjuntamente, y se puede interponer este beneficio a través de la excepción dilatoria. ¿Para qué? Para que no lo sigan persiguiendo a él, sino que persigan directamente al... eh, al obligado principalmente. A ver, la número 6 del 303, es decir, en general, las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. Cuando el número 6 del artículo 303 indica este tipo de excepciones dilatorias, obviamente, como se los dije en la clase pasada, nos estamos refiriendo a que, o ya sabemos que las excepciones dilatorias son excepciones que no son taxativas, sino que pueden caber muchas otras situaciones de corrección del procedimiento. Como por ejemplo, creo que lo dije la clase pasada, en el caso en que una demanda, ahí está, en el caso en que una demanda sea mal proveída, por ejemplo, una demanda en un juicio ordinario, en lugar de ser proveída de traslado, para que la parte la pueda contestar en el plazo máximo de 15, 18 o 18 más tabla, tenga que contestar la demanda al quinto día de notificada la demanda y que es en donde se cita una audiencia. En el caso en que se provea la demanda, venga las partes de audiencia, siendo que estamos frente a un juicio ordinario como lo que estamos revisando ahora, la parte demandada puede pedir la corrección del procedimiento a través de una excepción dilatoria, en este caso la excepción dilatoria del artículo 303, número 6, porque estamos pidiendo la corrección de un vicio de procedimiento, que no está por lo demás señalado
específicamente en los numerales anteriores del 303. Ahí tienen un caso del artículo 303, número 6. Ok. Ahora, vamos a las características de las excepciones dilatorias. Miren, en cuanto a las características, ustedes creo que tienen que haber revisado esto también el año pasado a propósito de los incidentes. Porque las excepciones dilatorias se tramitan como incidentes y son incidentes. Pero vamos por parte y vamos de manera ordenada. Primero, son defensas de forma. Bueno, ya señalé por qué son defensas de forma, porque atacan a la acción procesal y solamente a vicios de procedimiento, es decir, no atacan el fondo, no atacan la pretensión, no atacan el beneficio jurídico solicitado por el demandante en su demanda. Eso ya es clarísimo y también en materia un poquito del año pasado. Ya. En la letra B son enunciativas, también ya fue explicado, son enunciativas porque no son taxativas, porque pueden caber múltiples situaciones dentro de lo ya mencionado en el artículo 303, número 6. Son excepciones de previo y especial pronunciamiento. Bueno, ¿qué significa que sean excepciones de previo y especial pronunciamiento? Cuando hablamos de excepciones de previo y especial pronunciamiento, estamos señalando que se tramitan como incidentes de previo y especial pronunciamiento, y eso en materia del curso pasado. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento significan, o la tramitación implica, que mientras no se resuelva el incidente, no se puede avanzar en el proceso. En este caso, también de ahí deriva el nombre de estas excepciones, denominadas dilatorias, porque esencialmente no son excepciones dilatorias, son excepciones de fondo o preliminares. De hecho, el Código Procesal Civil, el proyecto, las trata de excepciones preliminares. Se les llama dilatorias porque el efecto que producen en el juicio es dilatar, es decir, retrasar la entrada al proceso por parte del demandado. Por eso se les denomina dilatorias, porque retrasan la entrada del demandado en el juicio, pero ese es solamente un efecto de la interposición de estas excepciones. No es la esencia de ellas, como ya les señalé. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Si es que no se puede avanzar en el proceso sin que sean resueltas, bueno, tenemos que deben ser tramitadas en el cuaderno principal, porque no se puede avanzar mientras no sean resueltas. Entonces, estas excepciones de previo y especial pronunciamiento o estas que se resuelven mediante incidente de previo y especial pronunciamiento se tramitan en el cuaderno principal. A contrario sensu, los incidentes que no sean de previo y especial pronunciamiento no se tramitan en el cuaderno principal, sino que se tramitan en un cuaderno aparte, en un cuaderno separado, o también como se denomina, por cuerda separada. Ejemplo de esto son los incidentes que resuelven o se pronuncian o en donde se promueven medidas precautorias, judiciales en este caso. Ya, son incidentes y se tramitan como tales. Ahí también vamos a ver cómo se tramitan las excepciones dilatorias como incidentes. La letra D, se interponen dentro del término de emplazamiento. Bueno, esa es la oportunidad. Se interponen dentro del término de emplazamiento, pero antes de contestar la demanda. ¿Por qué? Porque si se contesta la demanda, precluye el derecho a defenderse de forma. Porque si me estoy defendiendo de fondo, estoy ratificando la forma. Y por último, lo que ya habíamos señalado, el efecto que producen es retrasar la entrada del demandado al proceso. Por eso se le denomina dilatoria, por el efecto que producen en el proceso y no por su esencia. Ya. Oportunidad para alegar las excepciones dilatorias. Bueno, es lo que yo ya les había señalado. Se interponen dentro del término de emplazamiento, es decir, dentro del plazo para contestar una demanda, en un mismo escrito, pero antes de contestar la demanda. Si no, opera la preclusión que ya he indicado. Ya. Tramitación de las excepciones dilatorias. Bueno, aquí vamos a ver el siguiente gráfico, en donde muestro cómo se puede tramitar una excepción dilatoria, pero de forma completa. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vemos este gráfico, podemos ver que
la excepción dilatoria tiene una tramitación completa. En algunos casos va a necesitar la tramitación completa. Recuerden que la excepción dilatoria se tramita como incidente, y los incidentes pueden ser resueltos de plano, escuchando a la otra parte, pero sin recibir el incidente a prueba, o escuchando a la otra parte y recibiendo el incidente a prueba. Ok. Vamos a ver cuándo se podría fallar de plano. Se podría fallar de plano, pero es difícil que un incidente de excepción dilatoria se falle de plano, porque siempre es necesario escuchar a la otra parte, que es, en este caso es el demandante. Por esto de la bilateralidad de la audiencia. Pero podría no ser extraño que frente a la interposición de ciertas excepciones dilatorias, el juez tienda a fallar de plano. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor no necesita escuchar a la parte demandante. Recuerden que primero se presenta la demanda, se notifica la demanda y es el demandado quien interpone la excepción dilatoria. ¿Y por qué no tendría que escuchar al demandante? Imaginémonos que lo que se interpone es una excepción dilatoria de ineptitud del libelo. Es decir, el demandado estima de que la demanda adolece de los requisitos que establece la ley para las demandas. Es decir, no cumple con algunos requisitos básicos del 254. Bueno, en este caso, ¿sería necesario escuchar al demandante? Pareciera que no. ¿Por qué razón? Porque para resolver, el juez lo único que tiene que hacer es mirar la demanda, nada más que mirar la demanda, y ver si cumple o no cumple con el requisito. Es decir, en teoría, podría no darle traslado, porque no es necesario, porque todo el material probatorio o todo el material de alegación que pueda hacer el demandante está contenido en la demanda. Y en este caso, la excepción dilatoria podría fallarse de plano. Pero la regla general no es esa. La regla general es, por las razones de debido proceso, es que deba dársele traslado de la interposición de la excepción dilatoria al demandante. Va a tener 3 días para hacer sus observaciones. Y luego el juez podría resolver o podría recibir el incidente a prueba. Bueno, conteste el traslado o no conteste el traslado, el juez puede resolver o recibir el incidente a prueba por 8 días como un incidente cualquiera, que está regulado, esta es la prueba de los incidentes en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, ustedes lo pueden revisar, pero en materia pasada. Pero hay casos en que lo más normal, lo evidente, es que el juez deba no solamente dar traslado, sino que el juez deba, aparte de dar traslado, recibir el incidente a prueba. ¿Cómo en qué caso? Es el caso típico de la excepción dilatoria de litispendencia del número 3 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por una razón evidente. Si yo como demandado estoy diciendo que hay un juicio anterior ya abierto y presentado ante otro tribunal donde hay triple identidad, lo normal, lo evidente, el debido proceso, me obliga a mí como juez a dar la posibilidad al demandado que acredite esta circunstancia. Y para eso debiera acompañar los antecedentes que den cuenta de la demanda que se encuentra presentada en otro tribunal y es más antigua, para yo como juez analizar si realmente se produce la triple identidad. Bueno, con esto quiero señalarles que la regla general es que las excepciones dilatorias se tramitan como incidente, pero la regla general es que se dé traslado y muchas veces incluso se reciba el incidente a prueba para luego ser resuelto. Recuerden que según la regla de los incidentes, todas las resoluciones pronunciadas en un incidente se notifican por el Estado diario, por lo tanto hay que estar atento. Ya. Luego de esto vamos al siguiente tema, que es prescripción, abandono de procedimiento y excepciones dilatorias. A ver, ¿de qué trata esto? Trata de lo siguiente.
trata de la resolución que se dicta respecto de la interposición del incidente de excepciones dilatorias. El incidente de excepciones dilatorias se va a fallar y puede acogerse o rechazarse. Si se rechaza, el demandado va a tener el plazo de 10 días contado desde la notificación de la resolución que rechaza esta excepción dilatoria para contestar. No importa en dónde se encuentre. 10 días una vez que le notifiquen la resolución que rechaza la excepción dilatoria respectiva. Y eso se notifica por el Estado Diario. Pero, ¿y si se acoge el incidente de excepción dilatoria? Es decir, se acoge la excepción dilatoria. Pongámonos en un caso bien sencillo. Resulta que el demandante en su demanda se olvidó o fue poco claro en una fecha. Por ejemplo, pone que la fecha, en lugar de ocurrir el año 2019, dice que ocurre en agosto del 2020. Bueno, algo que ha ocurrido en agosto del 2020 realmente no ha ocurrido. Entonces, obviamente hay un error y eso debe ser corregido. Y habría ahí una ineptitud del libelo porque no entiendo lo que me está diciendo el demandante con su demanda. Y yo como demandado me puedo ver afectado en mis derechos de defensa. Si se acoge esa excepción dilatoria, el proceso se va a paralizar. ¿Se va a paralizar hasta cuándo? Hasta que yo subsane, hasta que el demandante subsane dicho defecto. ¿Y qué pasa si no lo subsana? Si no lo subsana, no va a seguir avanzando el proceso. Y en ese sentido, por ejemplo, podría subsanar pasado muchos meses y podría producirse que subsane y que se produzca un abandono de procedimiento. Y si se produce la situación de abandono de procedimiento, podría pasar, aunque algunos dicen que el abandono de procedimiento empieza a contarse desde que se traba la litis, pero podría pasar. Esto es un caso hipotético. Si es que subsana mucho tiempo después, el demandado ahora podría pedir el abandono de procedimiento. Y en esta situación de abandono de procedimiento quedaría sin efecto todo lo actuado. Y la interrupción de la prescripción de forma civil no se habría producido. Es decir, pueden ocurrir todas esas cosas a propósito de la interposición de excepciones dilatorias, después de abandono de procedimiento y prescripción. Ok, sigamos. Ya hemos terminado entonces las excepciones dilatorias. Vamos a ver ahora dos tipos de excepciones que son un tanto intermedias. Comparten algunas características o son incluso dilatorias o perentorias, pero están como al medio. Esas son las excepciones mixtas, que vamos a ver ahora, y después las excepciones anómalas, mixtas. Veamos primero las excepciones mixtas. Las excepciones mixtas están tratadas en el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué se les llama excepciones mixtas? Porque estas excepciones son la cosa juzgada y la transacción. La cosa juzgada y la transacción son excepciones técnicamente perentorias. ¿Pero por qué se les llama mixtas? Se les llama mixtas porque no obstante ser excepciones perentorias, se pueden interponer en la oportunidad de las dilatorias. Es decir, estas excepciones perentorias, que es la cosa juzgada y la transacción, las puedo interponer como excepciones dilatorias antes que conteste la demanda. Y por lo tanto, si la interpongo antes de contestar la demanda y la oportunidad de las dilatorias, se resuelven en la oportunidad de las dilatorias. ¿Qué significa esto? Que se resuelven antes de que se conteste la demanda. ¿Qué significa esto? Significa que si yo gano el incidente de excepción mixta en este caso, voy a ganar el juicio. Lo más probable es que gane el juicio. Ahora, ¿cuál es la razón de que se puede interponer estas excepciones perentorias
como dilatorias es por economía procesal. Porque si yo, como demandado, tengo excepciones perentorias sumamente poderosas, que el juez solamente de mirarlas podría terminar el juicio, bueno, en ese caso, ¿para qué voy a tramitar el juicio completo? Porque las excepciones, excepciones dilatorias se resuelven incidentalmente antes de seguir adelante con el juicio. En cambio, si yo le interpusiera esta cosa juzgada y transacción como perentorias, tendría que tramitar todo el juicio y deberían ser resueltas las sentencias definitivas. Esa es la razón de por qué estas excepciones perentorias denominadas mixtas se pueden interponer y tramitar y fallar como las excepciones dilatorias, por una razón de economía procesal. Ahora bien, también puede pasar que estas excepciones mixtas se necesiten más antecedentes para resolverla. El juez necesita más antecedentes y en este caso el juez va a mandar a contestar la demanda y yo las puedo reiterar como excepciones perentorias, que es lo que son en la oportunidad de las perentorias, que es en la oportunidad de la contestación de la demanda. Esas son las excepciones mixtas. En cuanto al fallo de las excepciones dilatorias, artículo 303, bueno, ya lo señalé, se pueden acoger o se pueden rechazar. En el caso que se acojan, la excepción dilatoria no va a correr plazo, va a quedar paralizado el proceso y una vez que se subsane van a haber 10 días para contestar, esté donde esté el demandado. Lo mismo si la excepción dilatoria se rechaza, también desde que se rechaza hay 10 días para contestar. Vamos ahora a este segundo tipo de excepciones que están en este campo intermedio entre las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias, pero que técnicamente son, en este caso, son todas perentorias. Vamos a las excepciones anómalas del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil. Estas excepciones anómalas son todas excepciones perentorias. Aquí las podemos revisar. Son todas excepciones perentorias. La transacción, la cosa juzgada, la prescripción y el pago cuando se funde en un antecedente escrito. Son todas excepciones perentorias, pero ¿por qué se llaman anómalas? Son anómalas porque lo normal, la normalidad, es que se interpongan, hay una oportunidad, que es el momento de contestar la demanda, porque son perentorias, se interponen al contestar la demanda. Pero aquí, por una razón de justicia, porque hay casos en que la seguridad jurídica se impone la justicia, como el caso de la prescripción, que obviamente la prescripción como esta forma de terminar, de extinguir las obligaciones o extinguir solamente la acción de las obligaciones, es un poquito inmoral, porque que no pague el deudor a su acreedor, un poquito inmoral, pero aquí tiene que haber una seguridad, que en algún momento tiene que este deudor estar liberado, o parcialmente liberado, por lo menos, de la acción. Bueno, este es un caso en que la justicia pasa por encima o se impone a la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque esto es anómalo. ¿Por qué anómalo? Porque no es normal. ¿Qué significa? Significa que como son excepciones tan poderosas, son excepciones tan fuertes, incluso pueden ser interpuestas más allá de la contestación de la demanda. En primera instancia, hasta la citación para oír sentencia. Y en segunda instancia, hasta antes de la vista de la causa. Es decir, yo puedo tramitar todo el juicio, y, por ejemplo, si es que yo no tengo abogado en el juicio, o mi abogado se olvida de interponer estas excepciones tan poderosas, la prescripción, la cosa juzgada, el pago de la cosa debida cuando se funda en un antecedente escrito, la transacción, etcétera, se olvidó, se murió a lo mejor el abogado, etcétera, tengo toda la secuela del juicio en primera instancia
y toda la secuela del juicio en segunda instancia para oponer estas excepciones tan fuertes, por una razón de justicia. Entonces, en primera instancia, estas excepciones anómalas las puedo interponer como perentorias hasta la citación previa sentencia, y en segunda instancia hasta antes de la vista de la causa. Y ustedes dirán, bueno, ¿y si se me pasa la citación para ir sentencia? ¿Cómo yo genero la segunda instancia? Bueno, apelando. Esa es la fórmula. Eso lo vamos a ver también en el próximo curso de recursos. Bueno, espero que le haya quedado claro esto de las excepciones perentorias, perdón, las excepciones dilatorias, las mixtas y las anómalas. Y ahora vamos a pasar a otro tipo de defensas que son las alegaciones y defensas. Nos quedan 7 minutos. Así que vamos a terminar con esto de las alegaciones y defensas, porque es bastante sencillo. Y les voy a dar el micrófono para ver si podemos tener alguna, o el chat, a ver si algo no le ha quedado claro y ver la posibilidad de solucionar esto. Vamos a las alegaciones y defensas. ¿Qué significa esto de alegaciones y defensas? Bueno, las alegaciones y defensas no son más que estas defensas en las cuales yo niego el fundamento de la pretensión, pero sin alegar nada más. Es decir, son defensas negativas. Dicho de otra manera, es solamente diciendo no es así, no es efectivo, es falso, etc., pero sin agregar nada más. De hecho, yo les acompaño acá, les presento una contestación de la demanda que yo hice defendiéndome de esta forma, con alegaciones y defensas. El fundamento, ahí lo pueden revisar, incluso está hasta el rol de la causa, ustedes pueden revisar la causa, incluso el fundamento de estas alegaciones o defensas es la carga de la prueba. Es el artículo 1698 del Código Civil, en el sentido que a mí me basta con negar todo lo que dice el demandante, incluso hasta no hacer nada, para que el demandante tenga que acreditar todos y cada uno de los hechos que sirven de fundamento a su pretensión. Ese es el fundamento, entonces, de estas alegaciones o defensas. Ahí ustedes la pueden revisar en la tranquilidad de su hogar. Y vamos a dejar esto de la contestación de la demanda para la próxima clase, porque es una materia bastante importante. Bastante importante. Entonces, ahora vamos a ver si es que ustedes tienen, tienen alguna duda. ¿Ah? Ya. ¿Me pueden señalar si tienen alguna duda? ¿Están con los micrófonos cerrados? ¿Me escuchan? Ahora sí, estoy reiniciando el audio. Estoy reiniciándolo para todo. A ver. Permitir. Ya. Ahora pueden activar su micrófono, si ustedes desean. ¿Tienen alguna duda o me lo escriben en el chat? ¿No? Nada. A ver. A ver. Ah, ok. Ya. Bueno, si tienen alguna duda, yo les pediría... A ver. Bueno, si tienen alguna duda, yo les pediría que cuando, por ejemplo, cuando vean la clase en YouTube, ustedes me dejen algún mensaje y digan, profesor, no entendí esto, me gustaría que la próxima clase desarrollara esta cosa. ¿Ah? Entonces nos quedan 4 minutos y bueno, me despido. Espero que le haya quedado claro lo que expuse en clase. Espero que volvamos luego a la normalidad y podamos reiniciar las clases normalmente. Y también necesito de que ustedes se preparen para cada una de las clases con los materiales que yo les doy. Que vayan avanzando en el apunte. Que toda la materia que estamos viendo está en el apunte básicamente, pero la clase obviamente agrega ejemplos y agrega otras cosas más.
Ahora también les pediría que para la próxima clase lean el mensaje del Código Procesal Civil eh, del texto que está siendo discutido en el Congreso para que podamos conversar de esto, porque hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, les voy a decir una cosa que es bastante interesante. El Código Procesal, el proyecto de Código Procesal Civil elimina la posibilidad que tienen los egresados de Derecho, los procuradores en general, de comparecer en un juicio. Ya se va a eliminar a la figura del procurador compareciendo en los juicios. Entonces, eso también es importante respecto de ustedes, para que lo revisen. Y bueno, la otra cosa, revisen lo que les mandé en el proyecto. Ustedes pueden ver los requisitos de la demanda y pueden ver la tramitación. Incluso pueden ver que se elimina el estado diario, las disposiciones comunes en el libro primero. Revísenlo. Es algo bastante interesante y que ya incluso ya se está instaurando de manera experimental en los juicios civiles, porque no sé si ustedes saben, pero actualmente a los abogados nos llega todos los días un listado eh, con todas las resoluciones, mejor dicho, los números de resoluciones que se han dictado en cada una de las causas en que nosotros tenemos poder. Entonces es bastante interesante esa situación. Entonces es bastante cómodo porque yo reviso solamente las causas que me han indicado en que se ha dictado una resolución por el estado diario, virtual en este caso, porque también hay estados diarios virtuales. Bueno, eso sería, me despido y espero que haya sido del agrado la clase de hoy día. Hasta luego.